Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos nuevamente aquí para estudiar un mensaje más de nuestro poderoso Dios y vamos a seguir descubriendo el corazón de Dios en estos mensajes que estamos llevando durante este año. Ahora nos toca ver ya la parte número 11. Sabemos que nuestro Dios tiene un corazón grande, lleno de amor, de misericordia, de compasión, de paciencia. Pero también sabemos que nuestro Dios es un Dios de justicia y juicio. Algunas veces les he dicho que si nosotros predicamos solamente un evangelio de amor, estamos predicando solo la mitad de la verdad, no es toda la verdad. Porque cuando Jesús viene a la predicación a dar a conocer las buenas noticias, sí, da a conocer las buenas noticias, el mensaje de salvación, de esperanza, pero también nos habla de una condenación, de un juicio. Por eso nosotros debemos ser aquellas personas obedientes para que no suframos aquellas consecuencias del castigo que llega aparte de la dureza del corazón. Nosotros en estos días hemos estado viendo lo que pasó con el pueblo egipcio. Precisamente con Faraón, el pueblo de Israel estaba en esclavitud dentro de ese imperio y Dios decidió sacarle de aquella esclavitud. Para eso prepara a Moisés y le envía constantes mensajes a través de este siervo a Faraón con la finalidad de que le deje salir al pueblo para que le adoren a Dios. Pero ¿qué pasó con Faraón? No escuchó esta voz de Dios, no escuchó el llamado que Dios le estaba haciendo. Como consecuencia de aquello, ¿qué tuvo que enfrentar Faraón? Algunos juicios. ¿Por qué? Porque él había endurecido su corazón. Y para que entendamos esta verdad, hermanos, les pido de favor que busquemos en nuestras Biblias el libro de Éxodo, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 21, que en esta parte está narrando de una plaga, pero lo que quiero darles a entender aquí es cómo Faraón recibió la misericordia de Dios, cómo Dios trató con Faraón, así como puede tratar con nosotros también cuando endurecemos nuestro corazón. Vamos entonces, por esta vez, en esta ocasión, a utilizar una versión distinta a la que utilizamos normalmente. Hoy vamos a leer de la versión NTV. No estoy predicando en esta mañana con la Reina Valera, ¿no? Sino con la NTV, porque me clarifica un poquito más el mensaje. Y dice, Éxodo capítulo 9, versículo 15. A estas alturas bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito: mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Pero todavía actúas como Señor y dueño de mi pueblo. ¿Te niegas a dejarlo salir? Por eso, mañana a esta misma hora enviaré la granizada más devastadora que haya habido en toda la historia de Egipto. Rápido, manda que tus animales y tus siervos regresen del campo para ponerse a salvo. Cualquier persona o animal que quede fuera morirá cuando caiga el granizo. Algunos de los funcionarios de Faraón tuvieron miedo debido a lo que el Señor había dicho, y enseguida hicieron regresar a los siervos y al ganado de los campos. Pero los que no hicieron caso a la palabra del Señor dejaron a los suyos a la intemperie. Vamos a ver de este pasaje cómo Dios trató con la dureza del corazón de Faraón, cómo le tuvo misericordia, le tuvo compasión, le tuvo paciencia a él. Veremos entonces, en esta ocasión, veremos tres actitudes que Dios tiene antes de enviar un juicio devastador. Hasta aquí las plagas sí le afectaron al imperio egipcio, le afectaron a Faraón, a sus siervos,
pero no a tal punto de llegarle a quitar la vida. Ahora vendrá una plaga muy fuerte, hermanos, que viene a destruirles completamente. Y por eso vemos aquí estas actitudes que Dios tuvo con Faraón para tratar con él, para tratar con la dureza de corazón, así como estará tratando con nosotros también, y como nos trató en aquellos días cuando no le habíamos conocido. La primera verdad que vemos aquí es que demuestra paciencia y misericordia ante la dureza del corazón del hombre. Esto es lo que se ve evidenciado en el trato que le da a Faraón. Le había enviado plagas anteriormente, unas plagas que afectaron de una forma leve, sí, convirtió el agua en sangre, dentro de 7 días se restableció todo. Vino las ranas, vino fastidio para ese pueblo, vino unas moscas que tal vez empezaron a afectar ya su cuerpo, su físico. Después vinieron otras plagas para el ganado, no para ellos. Y así las plagas se iban intensificando. ¿Cuál fue la finalidad de Dios? De tocar el corazón de Faraón para que él se arrepienta. ¿Qué vemos aquí nosotros? Una paciencia con este hombre perverso. Es así como Dios también estará tratando con aquellas personas que no le conocen y que están arrogantes, de una forma arrogante, desechando el mandato de Dios. Vamos a ver entonces qué le dicen los versículos 15 y 16. Volvemos a leer esos versículos donde vamos a entender esa paciencia y la misericordia que tuvo con Faraón. Versículo 15 dice: a estas alturas, bien podría haber yo extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, te he perdonado la vida. Dice más adelante: te he perdonado la vida con un propósito, ¿no? Mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Vamos a ver, hermanos, que el Señor tuvo tanta paciencia aquí con Faraón. ¿Cómo vemos, cómo podemos ver nosotros reflejada la paciencia de Dios con Faraón? A través de lo que hizo con Moisés. ¡Qué paciencia de Moisés! ¿Cuántas veces había llegado a advertirle a Faraón? En esta ocasión va a ser la 7ª vez. 6 veces anteriormente ya había llegado a él a pedirle que deje salir al pueblo, deja ir a mi pueblo. Y él permanecía en esa dureza, en esa terquedad, no le dejó salir. Entonces, ante esto, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a seguir insistiendo. ¿Cómo vemos esa paciencia? Aquí dice en el texto: yo bien hubiera podido mandar una plaga para que se termine todo ese pueblo de Egipto, se terminen las vidas de los habitantes de ese lugar, pero te he tenido misericordia, ¿no? Entonces vemos aquí que a través de Moisés Dios demuestra esa paciencia. ¿Creen que con nosotros también tuvo esa paciencia? ¿Y tiene al momento esa paciencia? ¿Cómo fue el comportamiento nuestro antes de conocerlo al Señor? ¿Acaso no llegaban personas que nos comentaban de las grandes cosas de nuestro Dios, nos llamaban a través de su palabra al arrepentimiento y nosotros desechábamos? Muchos de nosotros nos burlábamos de aquellos predicadores, pero nos tuvo tanta misericordia. Por eso nosotros debemos ser agradecidos, porque Dios nos ha soportado tanto y nos ha permitido ahora pues estar recibiendo las bendiciones de Él. La paciencia y misericordia de Dios no permitió que Faraón y su pueblo sean exterminados con un solo juicio. Esto es una verdad. Dios podía hacer esto. Estaba con el propósito de sacarle al pueblo de la esclavitud. Era su pueblo que estaba oprimido en este imperio. Dios tranquilamente podía enviar un terremoto y se acababa todo ese pueblo. Pero ¿cuál fue la finalidad entonces de enviarles estas plagas que van a tocar el corazón de Faraón? La misericordia, la paciencia de él, esperar que él se arrepienta, que obedezca la voz de Dios.
Recuerden que con un pueblo, el Señor, y fue una parte del pueblo de Israel mismo, que se rebelaron contra Él, ¿qué hizo? Estamos hablando de los hijos de Coré, ¿no? Números 16, pueden revisar toda esa parte del 16, que está hablando acerca de la rebelión de este grupo. Y porque se rebelaron contra Dios, ¿qué les pasó a ellos? No les envió así como a Faraón, ¿no? Una plaga, primeramente otra, para que vaya tocando su corazón y se arrepientan, sino que les cortó definitivamente. ¿Podía hacer eso también? Al pueblo de Coré no solamente le quitó la vida a ellos, sí se acuerdan de esa historia, ¿no? ¿Qué pasó? Se abrió la tierra y los tragó, dice, vivos descendieron al Seol. Y no solamente ellos, sino todo lo que ellos tenían también se perdió. Entonces aquí nosotros estamos viendo la misericordia que Dios tuvo con Faraón. ¿Creen que para nosotros también hay esa misericordia? Si no fuera por la misericordia de Dios, todos los que rechazamos sus mandatos ya no existiéramos. Ya no existiríamos nosotros. Sabemos, hermanos, que en la tierra no hay justo ni aún uno, dice su palabra. Y no podemos decir, no, es que yo sí me he portado bien, en mi vida anterior también era un hombre ético, moral, y nunca le ofendí a Dios. Nadie puede decir eso. Todos nosotros estuvimos en la condición de pecadores. Por su misericordia no nos ha consumido. Esta verdad está relatando en la palabra de Dios en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Quién está hablando aquí? Jeremías. ¿Saben que este pueblo al cual está dirigiéndose Jeremías, a el pueblo de Judá, al pueblo de Israel, este pueblo había ofendido a Dios? Las consecuencias de su pecado tuvieron que pagarlas ellos. Recibieron el juicio, fueron cautivos por largo tiempo en Babilonia. Pero al menos sus vidas se conservaron, y por eso dice Jeremías aquí en Lamentaciones, pues por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Dios podía también castigarlo de la forma como le castigó a los hijos de Coré. Lo podía hacer, pero aquí vemos la misericordia de Dios. Porque nunca decayeron sus misericordias. Esto tenemos que nosotros darle gracias por esto a nuestro Dios, porque cada día hacia nosotros también hay esa misericordia, no solamente en el tiempo que no le conocíamos, sino también para estos días. Recuerden que nosotros vivimos en la imperfección de nuestra carne, y mientras vivamos en este mundo, vamos a ofenderle a Dios. Pero Él, ¿qué nos dice? Vengan, dice, pónganse a cuentas conmigo. Si sus pecados fueren tan rojos como el carmesí, los dejaré como blanca lana. Y es así como nos llama cada día que le pidamos perdón. Es la misericordia de Dios. ¿Cómo nos va a dejar Dios? Va a quitar todas aquellas iniquidades, nos va a dejar sin culpa por su misericordia. 23 dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas misericordias cada mañana. ¿Por qué? Porque día a día nosotros estamos ofendiendo a Dios. ¿Cuánto más cuando no le conocíamos? Es así como está actuando el mundo, hermanos. El mundo está actuando con esa dureza de corazón, rechazando la palabra del Señor. Pero Dios ahí está con esa misericordia, todavía permitiéndoles que vivan. Entonces vemos aquí cómo Dios nos tiene misericordia. Él actúa de una forma distinta a la que nosotros actuamos. El hombre no tiene paciencia, no tiene compasión. Bueno, ahora que estamos en Cristo, algo sí, ¿no? Que deberíamos ser idénticos a Él. Pero todavía, como estamos en esta imperfección, tenemos esas deficiencias, ¿no? Si Dios actuara como nosotros, ¿qué hubiera sido de nuestras vidas? ¿Cómo actúan ustedes con un hijo que se rebela? Y normalmente con los pequeños, ¿no? Se equivocan en algo y ya les caen con el látigo.
Dios les cae así. No, primeramente les exhorta, les envía un mensaje para que ustedes cambien. Esa es la forma de cómo Dios trata. Pero el hombre tiene otra forma de actuar. Y queremos citar un texto que está en Lucas, capítulo 9, versículos del 51 hasta el 54, podemos verlo, pero este texto creo que va hasta el 56. ¿Cómo estos discípulos se enojaron cuando unos no recibieron el mensaje del Señor Jesucristo? ¿Qué forma distinta, no? ¿Cómo está tratando acá con Faraón, Dios a través de Moisés? Y acá cómo quisieron actuar estos siervos, en este caso Jacobo y Juan, ¿no? Veamos este texto que está narrado en Lucas capítulo 9, versículos 51 hasta el 54, 56 podemos avanzar. Dice: cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Versículo 54. Veamos la actitud que tuvieron Jacobo y Juan. Dice: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Sí se dan cuenta la actitud del hombre? Y en muchas ocasiones nosotros ante aquellas personas duras de corazón hemos actuado así. Y sería un error nuestro desearle a una persona que está rechazando la palabra que Dios le mande un rayo y le termine. Pero el hombre tal vez piensa de esa manera. La paciencia de Dios actúa de una forma distinta. Por su paciencia le tiene misericordia. ¿Sí se da cuenta cómo trató con Faraón? De a poco iba intensificando esos castigos para que ese corazón se doblegue ante él. Pero aquí es el problema del hombre. ¿Qué pasó con Faraón? No iba a hacerle caso al Señor, no le iba a obedecer. Qué distinto. Sí, estamos de acuerdo entonces que Dios tiene misericordia antes de llevar un juicio devastador. Si nosotros estamos perseverando en el pecado, estamos actuando mal en contra de Dios, Dios nos va a traer esa misericordia, nos va a tratar con misericordia. Sí, nos va a ir impactando con algunos problemas, haciéndonos ver nuestra equivocación, sí, así como lo hizo con Faraón. Pero nos va a tener paciencia hasta cuando nosotros reaccionemos y digamos: pues Señor, me he equivocado y quiero ahora obedecerte a ti. La primera parte entonces es bien clara, hermanos. No abusemos nosotros de la paciencia del Señor. Ahora, detrás de la paciencia y misericordia de Dios hay grandes propósitos. Hay propósitos. ¿Por qué Dios nos ha permitido vivir todavía en el mundo? ¿En qué condiciones estuvimos? Saben que una vez una persona que es cristiana, ahora es un siervo, él me contaba su testimonio y decía: pues cuando yo era inconverso no quería recibir el evangelio. ¿Por qué? Porque estaba dominado por el vicio del alcohol. ¿Y cuántas veces a mí tuvieron que recogerme de la calle porque me quedaba borracho y nunca me pasó nada? Y estoy hablando de una ciudad costeña donde hay mucho riesgo, hay delincuencia, pero esta persona daba ese testimonio y decía: nunca me pasó nada. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con él, había propósitos. Y veamos aquí el versículo 16. Estamos leyendo la traducción NTV. Versículo 16 dice: sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Primeramente, dice: darle a conocer mi poder, mostrarte mi poder, el primer propósito. Y aquí veamos esto primero, ¿no? Mostrarte mi poder. ¿Demostró el poder a Faraón, nuestro Señor, a través de estos juicios que les vino? Sí estaba demostrando su poder. ¿Por qué? Porque Faraón, recuerden que no creía en Dios.
Le dijo a Moisés: ¿y quién es él? ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca? ¿Por qué dice eso él? Porque él no creía en el Dios de los hebreos, en el Dios verdadero. Él tenía otros dioses. Y Dios le dice: pues te voy a dar a conocer mi poder, siendo aquel Dios poderoso, que voy a vencer a todos esos dioses que ustedes tienen. Y así se dio a conocer ese poder a Faraón. Ahora, no solamente eso. Más adelante el versículo dice: y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Dar a conocer mi fama por toda la tierra. Esto es hermoso, hermanos. Porque no solamente en aquellos días conocieron el poder grande y sobrenatural de nuestro Dios. Aquel que hizo maravillas en ese lugar fue reconocido por todos los lugares que les rodeaban. Este poder, estas grandes señales, estos prodigios traspasaron fronteras, hermanos. Se acordarán cuando ellos ya con Josué pasan el río Jordán. Envían primeramente a los espías, y cuando esta mujer ramera le oculta a ellos, les dice algo. Aquí el pueblo, dicen, están impactados, conmovidos, porque se acercan los hebreos y hemos conocido que el Dios de ellos ha hecho grandes cosas, abrió el mar para que pasen en seco. ¿Sí se dan cuenta cómo ya le conocieron allá? Ese era el propósito, según el texto, ese fue el propósito de Dios. Y no solamente ellos conocen esta historia, todos en el mundo en la actualidad conocemos lo que hizo Dios con Egipto y con este rey, con Faraón. Entonces nosotros vemos que detrás de esto hay grandes propósitos. ¿Cómo podemos nosotros verlo en nuestras vidas esto? ¿Cuántos de nosotros hemos sido preservados la vida? Este mismo señor que les contaba que era dominado por el vicio del alcohol, ahora pues está contando esas grandezas del Señor. Y muchas personas dicen: pues ahora de razón que era protegido, no le pasó nada en aquellos días, porque Dios tenía propósitos con él y ahora pues está predicando el evangelio. Pero hermanos, esta misericordia y paciencia de Dios no debe ser tomada a la ligera. No debemos abusar nosotros de esa paciencia, de esa misericordia de Dios. Hay muchos que están abusando de la paciencia, de la misericordia. Muchos no están creyendo lo que Dios puede hacer también. Tantas veces a nosotros los siervos nos juzgan y dicen: ellos son los exagerados. Dios tranquilamente me permite hacer esto y no me pasa nada aún. Estoy saliendo todavía a mis bailes, llego a medianoche y no me pasa nada. Estoy consumiendo alcohol y todavía no me ha pasado nada. ¿Sí se dan cuenta? Pero sabemos que a través de estas pequeñas cosas que están haciendo en contra de la voluntad de Dios, ya traen problemas a sus vidas. Una persona casada que, llegado el fin de semana, en lugar de estar con su familia, con su esposa y sus hijos, se va con sus amigos, se va a la borrachera, ya tiene problemas en casa. Esos son juicios de Dios, hermanos. Y no solamente eso, sino que empieza a faltarle el dinero, es afectada su economía. Y así viene problemas incluso con los amigos, en la sociedad, por su actitud inadecuada cuando esté en esa condición. Si nos damos cuenta cómo Dios está ahí ya actuando, haciéndoles meditar en lo mal que están, pero ellos no quieren reconocer. No abusemos y no esperemos llegar a tener grandes problemas para recién reconocer nuestro pecado, nuestro error. Dios nos está llamando en estos tiempos a que nos apartemos de aquellas cosas malas. La primera parte, entonces, vemos que Dios, antes de mandar un juicio devastador, les tiene compasión, les tiene paciencia, misericordia. Esto hizo con Faraón. Ahora, otra actitud que Dios tiene antes de enviar un juicio devastador es que anuncia el límite de su paciencia y misericordia. Nuevamente,
Nuevamente Él está ahí para exhortarle, hacerles notar. Pues no va a estar tal vez con una voz audible desde los cielos. Dice: Juan, arrepiéntete porque te voy a mandar un rayo, ¿no? Te voy a quitar la vida, no. Sino que es un siervo, es una persona instruida por el Señor, acercándose a esta persona que está en una vida apartada del Señor, está con ese corazón endurecido. Entonces Dios a través de esa persona le va a advertir. ¿Cómo hizo con Faraón? Los versículos 17 al 19. Podemos volver a leerlo. Dice: pero todavía actúas como Señor y dueño de mi pueblo. ¿Te niegas a dejarlo salir? Por eso, mañana a esta misma hora enviaré la granizada más devastadora que haya habido en toda la historia de Egipto. Rápido, manda que tus animales y tus siervos regresen del campo para ponerse a salvo. Cualquier persona o animal que quede fuera morirá cuando caiga el granizo. ¿Qué vemos ahí? Una última advertencia, así como lo estará haciendo con nosotros también, con ese mundo que está rechazándole a Dios. Dios está actuando de esa misma manera, hermanos. Ahora tenemos la predicación de la palabra a través de diferentes medios. Y a través de esos medios nos trae una palabra de advertencia, nos da un ultimátum, así como lo dio a Faraón. Y vemos aquí que Dios le envía un ultimátum a Faraón y le pone un límite de tiempo para que le obedezca. Dice el versículo 18: por tanto, por eso mañana a esta misma hora enviaré la granizada más devastadora que ha habido en toda la historia de Egipto. Le está dando una oportunidad más, pero aquí el plazo se ha acortado. ¿Qué tiempo tiene para arrepentirse el faraón? Un día, 24 horas. Y es así como en muchas ocasiones, cuando esa persona está todavía en contra de la voluntad de Dios, actuando, está permaneciendo y deleitándose en el pecado, Dios le va a enviar un mensajero para que le haga notar ese error en el que está caminando. Hemos visto cómo personas que constantemente les gusta libar conducen en ese estado. Y continúan porque hasta esa vez no le ha pasado nada. Tal vez entró a la cárcel porque la policía le agarró en esa situación, tal vez, pero nunca sufrió un accidente. Y Dios estará ahí hablándole a través de un siervo para que deje de actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios quiere seguirle preservando la vida. Pero ¿qué pasará si esta persona no escucha esa voz? Viene el problema y va a sufrir la consecuencia más grave, aquella consecuencia que nunca ha experimentado en su vida. El texto dice: te voy a mandar una granizada que nunca has visto desde que se fundó este imperio, este país, este territorio de Egipto. Desde que existe, nunca han experimentado este tipo de granizo, ¿no? De este juicio. Y dice que fue granizo y fuego. Hay personas que por no escuchar a Dios, por estar rebelándose constantemente, han tenido que enfrentar crisis tan grandes, las cuales nunca han experimentado en sus vidas. ¿Cuál es el llamado para nosotros? ¿Cuál es el llamado para aquellas personas que se están rebelando contra Dios? Que tienen poco tiempo para arrepentirse. Apenas a Faraón le quedaba 24 horas, porque caso contrario, ¿qué iba a pasar? Llegaría esa destrucción. No solamente a él, sino a todo ese pueblo. Veamos entonces que por su paciencia y misericordia les instruye una vez más para que no sufran la destrucción. ¡Qué misericordia tan grande de nuestro Dios! Llega a advertirle, no solamente le advierte, sino que le da instrucciones de lo que tiene que hacer para no sufrir el embate de este problema, de este juicio que iba a llegar dentro de 24 horas. Es así a nosotros también, hermanos, instruyéndonos cuando estamos perseverando en algo inadecuado, en algo que ofende a Dios.
Dios nos instruye. Les decía a través de algún siervo, nos dice, pues cambia, esto tienes que hacer. ¿Cuál fue la instrucción para Faraón? Vamos a ver en la primera parte del versículo 19. La primera parte del 19 dice, rápido, manda que tus animales y tus siervos regresen del campo para ponerse a salvo. Si se dan cuenta, había también una razón por la cual él tenía que obedecer. ¿Ellos podían salvarse de esta destrucción? Sí. ¿Cómo podían salvarse? Obedeciendo al mandato que le había enviado a través de Moisés. Anda, haz esto. ¿Qué hubiera pasado si ellos obedecían? No hubieran sufrido destrucción. Hermanos, nosotros estamos también llamados por el Señor. No queremos ser destruidos, no queremos tener esos problemas impactantes en nuestra vida, en nuestra familia. Es mejor de que escuchemos la voz de Dios. No obedecer el mandato de Dios puede ser muy catastrófico. No obedecer el mandato de Dios puede ser muy catastrófico. ¿Qué podían enfrentar ellos si no obedecían esta voz de Dios? ¿Qué iban a enfrentar ellos? La muerte, precisamente. La segunda parte del versículo 19 dice: cualquier persona o animal que quede fuera morirá cuando caiga el granizo. Ya no solamente que iban a ser atormentados, no solamente que iban a tener unas pequeñas laceraciones en su piel, como fue con las moscas, con las llagas también, sino que ahora podían experimentar la muerte. Tremendas consecuencias. El pecado, hermanos, nos lleva a la muerte. Nosotros por eso tenemos que estar siempre con esa disposición a obedecer la voz de Dios. El pecado produce muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23, la primera parte, lo dice así, ya hablando ahora de la salvación de nuestra alma, porque aquí tenían que salvarse literalmente, salvar sus cosas, salvar sus vidas. Pero hablando de la salvación de nuestra alma, hermanos, dice que el pecado pues nos lleva a muerte, muerte eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23, la parte A, dice: porque la paga del pecado es muerte. La desobediencia a Dios es pecado. ¿Qué pasaba si ellos desobedecían la voz de Dios? El granizo que descendería de los cielos como juicio de Dios iba a terminar con la vida del que esté fuera de sus casas. ¿Tenían una instrucción de Dios? ¿Qué tenían que hacer entonces para ser salvos? Solamente obedecer. Si se dan cuenta aquí, ese amor tan grande que Dios tiene, cómo les tiene paciencia, les tiene misericordia, les instruye para que no sufran aquellas consecuencias. Pero ¿en qué condición está el corazón del hombre? ¿Está tan duro? ¿Está tan empedernido en sus cosas que debe hacer? Y por eso pues rechaza el mandato de Dios. Entonces, no esperemos nosotros ser destruidos para recién arrepentirnos. ¿Qué pasó con Faraón? Faraón fue aquel que recibió ese impacto. El mismo hecho de que su territorio esté siendo impactado por esta plaga, a él le dolería en su corazón todas las cosas que estaba pasando. Por eso en la Reina Valera dice, pues te voy a mandar una plaga a tu corazón mismo. Y vemos aquí cómo esta persona ya después que recibe el juicio, tenía tiempo para arrepentirse, no se arrepiente, recibe el juicio y recién reconoce su pecado. El versículo 27, léanlo. Estamos en Éxodo capítulo 9. Versículo 17 dice: entonces el faraón enseguida mandó llamar a Moisés y Aarón, ¿sí? Y le dijo, ¿no? Esta vez he pecado, confesó. El Señor es justo y mi pueblo y yo estamos equivocados. Recién, ¿cuándo reconoce él
cuando ya sufrió el embate de todo este juicio de Dios. No esperemos esa última hora para recién en esa condición de destruido llegar a arrepentirme, llegar a reconocer mi terquedad, reconocer mi impiedad. Y a todas aquellas personas que nos están viendo en esta mañana, quisiéramos decirle pues que hoy es el día en que tienen que arrepentirse. Si Dios está llamándoles al arrepentimiento, les está haciendo notar cuáles son aquellas cosas que tienen que dejar, pues hoy tienen que flexibilizar ese corazón y someterse a Dios. Y ahora vemos una tercera actitud que tiene Dios antes de enviar un juicio. Él les otorga libertad para decidir creer o no. Dios es aquel que le da libre albedrío, libertad de decisión, hermanos. ¿Qué hizo con este pueblo? Le envió el mensaje a través de Moisés. El pueblo recibió, Faraón recibió, los funcionarios también estuvieron ahí, recibieron este mensaje, pero hubieron dos respuestas al respecto. Y aquí vamos a analizar estas dos respuestas que también se pueden dar en estos días. Cuando Dios llega con un mensaje, les dice: hijitos, pues va a venir destrucción sobre sus vidas. Pueblo, arrepiéntete, porque si continúas en esta perseverancia en el pecado, vas a tener problemas, va a venir destrucción. No todos responden de la misma forma a Dios. Vemos aquí dos respuestas. La persona es libre para tomar decisión. Dios le envía el mensaje, hablando ya acerca de la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas. Pues Dios nos envía mensajes, ¿no? Y nos dice: pues arrepiéntete, el día está cerca, el Señor viene pronto. Pero las personas, unos acogen este llamado y otros desechan y se burlan. Esto es lo que vemos acá también. Entonces vemos que unos tienen temor a Dios y obedecen. Así fue la respuesta de este pueblo egipcio, de este lugar donde fue afectado con esta plaga. Dios le había enviado esta instrucción y ahora unos recibieron. Versículo 20 dice: algunos de los funcionarios de Faraón tuvieron miedo debido a lo que el Señor había dicho, y enseguida hicieron regresar a los siervos y al ganado de los campos. ¿Cómo vemos ahí? Estas personas obedeciendo el mandato de Dios. Ellos dicen que tuvieron miedo, más que temor, como traduce la Reina Valera. Vemos aquí el miedo que tuvieron. ¿Por qué tuvieron miedo ellos? Porque ya experimentaron las demás plagas. Y dicen: pues si estos adivinos mismos, estos hechiceros mismos dijeron que esto es la mano de Dios que está haciendo, hoy sí le creo que también va a hacer con nosotros este juicio, va a descender este juicio que está anunciando Moisés. Y entonces mejor yo salvo mis cosas, salvo a mis siervos y los voy a poner bajo protección. ¿Qué pasó con aquellos? Ellos se salvaron. Pero los otros, ¿qué pasó con las otras personas? Veamos que otros hacen caso omiso, siguen en su rebeldía y recibirán los juicios catastróficos, así como recibieron los demás. ¿Dios estaba amenazando o estaba advirtiendo? Había una advertencia. Esa advertencia se cumpliría dentro de las 24 horas de plazo que les dio. Se iba a cumplir sobre el pueblo egipcio. Y entonces, pues, ante esto, los unos obedecieron y los otros no, hicieron caso omiso. Así como muchas personas en estos tiempos, hermanos, en lugar de hacer caso al llamado de Dios, cierran su corazón, endurecen su corazón. Están rechazando, burlándose de los predicadores. ¿Cuál es la consecuencia que ellos van a enfrentar? Veamos lo que pasó en la tierra de Egipto, ¿no? En el versículo 21. Pero los que no hicieron caso a la palabra del Señor dejaron a los suyos a la intemperie.
no pusieron a buen recaudo a todas aquellas las cosas que ellos tenían y también los siervos. Ahora, el juicio desarrollado ya, esta plaga o este juicio de Dios que se desarrolla sobre Egipto, está narrando en los versículos siguientes, del 23 hasta el 25. Veamos lo que pasó y lo que sufrirían aquellas personas que no le obedecieron. Versículo 23 dice: así que Moisés levantó su vara al cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayeron rayos hacia la tierra. No era solamente el granizo. El Señor descargó una terrible granizada sobre toda la tierra de Egipto. Nunca en toda la historia de Egipto hubo una tormenta igual, con rayos sin parar y con un granizo tan devastador. Dejó a Egipto totalmente en ruinas. El granizo destruyó todo lo que había en el campo abierto, personas, animales y plantas por igual. Hasta los árboles quedaron destrozados. Sí, ¿se imaginan aquí cómo quedó ese pueblo de Egipto? Destruido totalmente. Vemos que la siguiente plaga, la octava plaga, son las langostas. Y aquí vemos cómo Dios envía una plaga para terminarles totalmente. ¿Por qué? ¿Qué hizo la langosta? Dice que comió aquellas semillas que empezaron a germinar. Porque nos da a notar aquí que estos rayos y este granizo terminó con todo lo que había. Aquellas personas que obedecieron, ¿cómo estarían hoy? Tranquilas. Salvaron sus pertenencias, salvaron lo que ellos tenían, porque obedecieron la voz de Dios. Pero aquellos que no obedecieron, triste la situación. Ahora habían perdido sus siervos, habían perdido todas sus cosas que todavía les había quedado de la plaga anterior. Hermanos, el llamado de Dios para nosotros es a poner a buen recaudo todo lo que nosotros tenemos. Y esto significa que yo tengo que ponerlo en las manos del Señor, bajo la cobertura de Dios. ¿Cuál fue el llamado? ¿Cuál fue la orden dada para el pueblo? Pongan todo en sus casas, pónganlo bajo cobertura, bajo protección. La protección que nosotros podemos recibir es cuando nosotros estamos en Cristo, hermanos. Nosotros entonces, aplicando esta verdad a nuestras familias, a nuestra vida, tenemos que protegernos en el Señor. Mi vida le pongo bajo la cobertura de Dios. Mi familia le pongo bajo la cobertura de Dios, bajo el techo de Dios. Mi esposa, mis hijos deben estar bajo la cobertura de nuestro Dios. Si no están bajo esa cobertura, ¿qué va a venir? Destrucción. Y así vemos cómo el mundo está siendo destruido, porque están desechando el mandato de Dios. No están obedeciendo la palabra del Señor. Y en lugar de ser esas personas que obedezcan, que den un ejemplo para sus hijos, son mal ejemplo en sus hogares. ¿A dónde está caminando el mundo? Por eso vemos hogares destruidos, hijos drogadictos, hijos en el alcohol. Esa es la condición del mundo. Problemas económicos. Hay personas, hermanos, que han tenido unas grandes bendiciones. Esas personas en el tiempo de su juventud unos buenos trabajos adquirieron, eran bien remunerados, pero ¿cuál fue la situación de ellos? Estuvieron dominados por los vicios. Eran aquellos hombres conquistadores que entraban a un lugar y otro y derrochaban ese dinero, esa bendición que Dios les daba, malgastando en esos prostíbulos. Hermanos, ¿cómo llegaron a destruir esa bendición y ahora en qué condiciones están? Hoy están lamentándose. Varios testimonios de esto podemos nosotros encontrar. ¿Por qué? Solo por estar con un corazón empedernido hacia el pecado, siempre rechazando, resistiendo a Dios. Queremos nosotros tener
esos hogares felices, esos hogares libres de aquellas plagas, de aquellas ranas que, como hablábamos, pues llegan a impacientarnos. Y les decía que esos mismos hijos se convierten en esas ranas que nos vienen a atormentar la vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos rechazando el mandato de Dios. Queremos tener felicidad, paz. Solamente te pedimos que te agarres de la mano del Señor, que le obedezcas a todo lo que Él le está ordenando, le está mandando. Entonces vemos aquí nosotros que podemos recibir una gran bendición si le obedecemos a Él. Dios es tan paciente, es tan misericordioso, que hasta aquí nos ha preservado la vida. Y en este tiempo que nos ha preservado la vida, nos ha estado instruyendo para que hagamos su voluntad. En esta mañana vamos a decirle: Señor, estoy aquí porque quiero rendirme ante tu presencia. Quiero estar siempre a cuentas contigo. Tú eres aquel que me vas a llevar a tener esa paz, ese gozo. Y si hemos tenido ese comportamiento de Faraón, con esa dureza de corazón, hoy te pido perdón, Señor. No quiero ser ese hombre rebelde. Quiero ser aquella persona dócil, aquella persona que me sumerge en tu presencia y cada día sea más idéntico a ti. ¿Cómo no darte gracias, Señor,